Bueno, ya hemos hablado de 2 juegos. Todavía quedan algunos, pero los más jugados son los principales. Y hoy, bueno, ya hemos hablado de Dungeons and Dragons, de Warhammer. Ahora vamos a hablar sobre Vampiro, la Mascarada. Vampiro la Mascarada es un juego de rol. Es el primero de la compañía White Wolf Game Studio. El juego es de género de terror. ¿Por qué? Porque trata sobre la existencia de vampiros en la edad contemporánea, en un mundo gótico punk, parecido al nuestro, pero más oscuro. Y fue el primero de un conjunto de juegos que describen las diferentes criaturas sobrenaturales del mundo, y que recibe el nombre de Mundo de Tinieblas. El subtítulo del juego, La Mascarada, hace referencia a la primera de las 6 leyes de la secta de vampiros, conocidos como la Camarilla, cuyo principal fin es esconder su existencia a los humanos y a cualquier otro que no sea un vampiro. En 1992, Vampiro la Mascarada ganó el premio al mejor conjunto de reglas de rol en 1991. Dado el éxito del original, se amplió el Mundo de Tinieblas con otros juegos basados en diferentes seres sobrenaturales, como Hombre Lobo el Apocalipsis y Mago la Ascensión. White Wolf cosechó un importante éxito de ventas durante los años 90 y mantuvo un buen estatus durante muchos años. Actualmente, White Wolf ya no existe y la empresa que tiene los derechos de juego se llama Onyx Path. En el año 2011, los antiguos empleados de White Wolf decidieron lanzar al mercado una revista de juego para celebrar el 20 aniversario, creando un manual corregido y revisado que además reúne en sus más de 500 páginas cerca de 20 antiguos libros de líneas de sangre, ambientación, etc. Vampiro la Mascarada o Vampiro Nuevo Orden desarrolla el mundo de ficción conocido como Mundo de Tinieblas, inspirado en novelas como Crónicas Vampíricas de Anne Rice, Drácula de Bram Stoker o Crónicas Necrománticas de Brian Lumley, por nombrar solo algunas. El autor del juego, Mark Rain, creó un juego de rol que rompía con la mayoría de los estilos comunes dentro del género. En él, los jugadores experimentan la vida de un ser sobrenatural en un mundo dominado por el mal y en el que los humanos desconocen la realidad. El juego trata sobre el conflicto personal que supone intentar retener la propia humanidad cuando el personaje ha sido convertido en un ser depredador de seres humanos. Además, los jugadores deben sobrevivir a las incesantes luchas de poder de los antiguos y más poderosos vampiros y las numerosas intrigas entre los clanes vampíricos. La historia vampírica comienza cuando, según dice el libro de Enoch, libro inventado propio de este trasfondo, Caín mata a Abel. Al cometer el primer asesinato, Dios lo castiga, expulsándolo a la tierra de Nod. Caín es condenado a no morir nunca y alimentarse de sangre, y al engendrar progenie, esto se transmitirá a su descendencia, transmitiendo así la maldición de Dios. Además, parte de su maldición es morar eternamente sobre la tierra, así que quien quiera que mate a Caín sufrirá 7 veces el castigo de Dios, y para que se le reconozca y le teman, Caín lleva una marca en la piel. Caín, desamparado, encuentra a Lilith, con quien transcurre una parte de su existencia y aprende a manipular su poder. Cuando ya no tiene nada que aprender de Lilith, la abandona y vuelve a las tierras que antes habitaba, y crea la primer ciudad, Enosh. Aunque ésta alcanza la gloria, él se siente solo y descubre que puede crear a otros como él, y abraza, o sea, convierte a Enosh, Silad e Irath. Los 3 chiquillos a su vez abrazan a otros 7 mortales, que vendrían siendo la tercera generación, los antediluvianos. Los antediluvianos, nietos por así decirlo de Caín, diabolizan, o sea que se comen,
a sus sires, quienes los abrazan. Caín, al verlo, se enfada y maldice cada uno de estos caníbales de un modo distinto. Su mayor virtud se convierte en su mayor defecto, maldición que comparten con sus descendientes, es decir, miembros de su clan. Por ejemplo, el muy atractivo Nosferatu se vuelve la imagen que todos conocen actualmente al oír Nosferatu. Viendo la aberración creada por su egoísmo, Caín prohíbe que vuelvan a abrazar a otros mortales y de esta forma detener la expansión de la maldición de Dios. Debido a este acto, Dios nuevamente lo castiga causando el diluvio. Luego de esto, Caín se autoexilia marchándose al letargo. Es un descanso de un vampiro semejante a ser criogenizando. Aprovechando la situación del vacío de poder, los antediluvianos vuelven a abrazar y sus chiquillos también, y estos a su vez. En este momento se crea la segunda ciudad y comienza la yihad, una guerra que se ha prolongado a lo largo de los siglos hasta hoy en día. Vástago es el nombre que los vampiros se dan a sí mismos, al igual que Cainita, debido a que se consideran descendientes de Caín. Esta descendencia hace que se forme una distinción en generaciones. La creación de un nuevo vampiro se realiza mediante el acto que el juego denomina abrazo. Consiste en vaciar de sangre a una persona y darle luego vitae vampírica, aunque sea en pequeña cantidad. La persona se volverá un vástago en cuestión de un par de minutos, aunque el proceso puede volverse realmente lento en vampiros de la 14ª y 15ª generación, llegando a tomar casi todo un día. El nuevo vástago será del mismo clan que su sire, a menos que sea de una generación tan alta que se vuelva un caitif. También será de una generación inferior a su sire. De esta forma, un vástago de 10ª generación tendrá un chiquillo de 11ª. Todos los vampiros son diferentes entre sí, aunque hay características que son pasadas del sire al chiquillo en el momento del abrazo, al igual que unos sentidos agudizados y una mayor capacidad física. Estas características provienen del clan del sire. Estas se diluyen con el paso de las generaciones hasta el punto de que un chiquillo no es superior a un humano, claro, con las debidas restricciones de los vampiros. Este punto suele suceder en la 14ª o 15ª generación, que normalmente no pueden abrazar a otros humanos. Se cree incluso que pueden llegar a soportar la luz del sol. Por otro lado, los de menor generación tienen más poder, en especial los de la 7ª o inferior. La generación de un chiquillo es un paso mayor que la de su sire, aunque existe una forma de mejorarla: la diablerie. La diablerie consiste en consumir la sangre de otro vástago de una forma total y luego seguir subiendo para chupar el alma de la víctima. El esfuerzo de este acto es monumental, ya que el espíritu de los vástagos es tenaz y se aferra como puede a la no vida, esperando poder regenerar su cuerpo y despertar una vez más. Robando la vida de un vampiro más cercano a Caín, o sea, de una generación inferior a la propia, el vástago puede enriquecer de una forma permanente su propia sangre. Los vampiros más poderosos usan golus, que son humanos a los que se les han dado vitae sin vaciarle la sangre, para ocuparse de las cosas que no quieren o no pueden hacer ellos mismos. Otra característica que todos comparten es su perdición, pues todos son afectados por la bestia interior, o sea, la parte animal del vástago, que acosa continuamente a los vampiros y los domina en momentos de hambre, ira o miedo. Los vástagos se distinguen en 13 clanes establecidos que se transmiten de un sire a su chiquillo y que empezaron en los vampiros de 3ª generación.
los llamados antediluvianos. Cada vástago fue abrazado por un sire de acuerdo a las características del clan. De esta forma, una persona rebelde y pendenciera jamás sería abrazada por un vampiro del aristocrático clan Venture, sino por un Brujah. De todas formas, esto no es algo tan estricto. Normalmente se eligen a alguien de acuerdo al vampiro. Algunos vampiros carecen de clan y estos son los llamados Caitifi. También hay líneas de sangre menores, cuyos miembros no descienden directamente de un antediluviano, sino que en algún momento de su historia se separaron del núcleo principal de un clan, como las hijas de la Cacofonia, los Samedi, clanes que han caído en desgracia, perdiendo gran parte del poder que ostentaban en el pasado. Se han convertido en líneas de sangre, como el clan Salubri. También se encuentran entre ellas algunas creaciones de los Tremere, como las gárgolas, los antitribu del Sabbat y algunas realmente extrañas como los misteriosos Nagaraja, que devoran la carne de sus víctimas además de beber su sangre. Todos los clanes, excepto los 5 independientes y un puñado de líneas de sangre, y algunos vástagos que reniegan de la yihad y de la sociedad vampírica, pertenecen a una secta. Cada secta tiene sus propias ideas, objetivos y puntos de vista diferentes respecto a la forma adecuada de interacción con los humanos y de la mejor forma de mantener la supervivencia de la estirpe. Hay 2 sectas principales, la Camarilla y el Sabbat. La primera piensa que lo mejor es mezclarse con los humanos para que no noten su existencia y así poder controlarlos desde las sombras, mientras que el Sabbat piensa que deben rebelarse en su naturaleza depredadora y subyugar a la humanidad, gobernarla como el impotente y débil ganado que ellos dicen que es. Luego hay otras distinciones menores, entre ellas los anarquistas, que a pesar de compartir parte de los ideales de humanidad y ocultación de la Camarilla, no aceptan que otro vampiro les dé órdenes y los gobierne solo por ser más antiguos, ni que los maten por violar leyes que ellos no aceptan. En lo que se refiere a quienes se han separado del resto del clan sin unirse a otra secta, no se suele usar este término. Algunos que normalmente se llamarían antitribu han llegado al punto de considerarse una línea de sangre, como las Serpientes de la Luz, un grupo de seguidores de Set que se unieron al Sabbat